Hola mis amantes y estudiantes de la química, estamos de nuevo otra vez en su canal Aprendiendo Química y traemos en esta ocasión otro video más de nomenclatura al respecto de otra familia más y que ya habíamos comenzado con la nomenclatura común de esta, como son los ésteres. Como dijimos, los ésteres son una especie de sales de ácidos grasos formados con alcoholes y que la terminación de este varía, decíamos allá, en ato. Pues así mismo vamos a continuar acá y siempre recordándoles de que abajo en la descripción del video pueden descenderlo y van a tener lo que es el acceso a todos los enlaces de todos los videos que se han subido de cada una de las familias orgánicas. Entonces comencemos. La nomenclatura IUPAC en todas las familias tiene siempre sus reglas que seguir, a diferencia de lo que es la nomenclatura común. Entre estas siempre tenemos que las tres reglas básicas que vamos a manejar es la selección de la cadena, numeración de la cadena y la creación del nombre. Ahora bien, vamos con la primera regla. Recordemos de que estas reglas en muchas familias se subdividen en varias etapas debido a que hay diferentes formas de hacerlo. Y los ésteres no se quedan a un lado con esa situación. La selección de la cadena, cuando lo vamos a comenzar dando cuando solo existe un éster. Nos dice la regla de que la cadena principal deberá de contener el grupo éster y esta deberá ser la más carbonada. Si existe más de una cadena principal con la misma cantidad de carbono, la cadena principal será aquella la que produzca la mayor cantidad de radicales posibles. Ahora bien, si existen otros grupos de prioridad, la prioridad se basará también en la numeración para estos y la que la selección de la cadena deberá de contenerlos. Tal es el caso si existen dobles, triples enlaces, se deberá de considerar la regla tal y como reza para alquenos, donde la cadena principal deberá tener los dobles enlaces. ¿Sí? Si el grupo carbonilo del éster, en el caso de un cíclico, está en el ciclo será la cadena. De no estar en el ciclo, entonces el ciclo será en un radical o considerado un radical. Lo mismo para un aromático. Si el grupo del éster está unido al anillo aromático, el aromático será la cadena principal. De no ser así, el aromático será entonces un radical. Ahora bien, si existe más de un grupo éster, sería una subdivisión. Imaginémonos que hay dos grupos. Entonces, el compuesto de la cadena principal deberá comenzar y terminar en esos grupos ésteres que están presentes en la cadena, sin importar que ésta sea la más pequeña. Si es el caso de un aromático, imaginémonos que sea un naftaleno y tiene más de un grupo carbonilo y tiene radicales, entonces el naftaleno sería nuestro grupo funcional, que sería la cadena principal. Ahora bien, pero si el anillo aromático solo tiene un grupo éster y la cadena al cual él se está unido tiene, o sea la cadena alquílica, tiene más de un grupo éster, entonces el anillo aromático con su grupo quedarían como radicales. También tenemos si hubiera 3 o más grupos de éster. Imaginémonos que todos están unidos a la cadena, a la misma cadena, no hay carbonos entre él y la cadena. Entonces dice la regla que vamos a seleccionar tal y como se dice para los ácidos, que vamos a seleccionar una cadena principal
alquílica, que deberá ser la más carbonada, y dejaremos a los grupos ésteres como que fueran radicales. ¿Sí? Ahora bien, si existe más de un grupo éster, pero más de dos, digamos, mejor dicho así, si existe más de dos grupos ésteres, pero uno de estos no está unido directamente a la cadena principal, sino que hay carbono de por medio, entonces la cadena principal se escogerá buscando de éster a éster, diciéndolo así, entre los, imaginémonos que hay tres ésteres, vamos a escoger de entre los tres ésteres cuál es el que tiene la mayor cantidad de carbonos entre ellos. Si existe igual número de cantidad de carbonos en cualquier dirección de los tres ésteres, o sea, imaginemos que va del éster 1 al 2 y del 2 al 3 también tienen la misma cantidad de carbonos, entonces lo que se va a hacer es que la cadena principal va a ser aquella la más ramificada. Así es como vamos a estar jugando con la selección de la cadena. Ahora, a veces se puede dar la situación de que un alcohol sea polialcohol y tenga más de un éster formado. Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la forma siguiente. Vamos a ver cuál de los ésteres unidos a los oxígenos que tenía el polialcohol es el más carbonado y ese va a ser la cadena principal. También vamos a considerar la presencia de grupos funcionales. Tal sería el caso si hay una cadena que puede ser más grande, ramificada y todo, pero hay otro éster formado en otro de los oxígenos del alcohol y tiene insaturaciones, entonces va a ser más prioritario la cadena que tiene los dobles, triples o mixtos que la que no posea esto. O sea que vamos a aplicar hasta las reglas como que estuviéramos con alquenos, alquinos o mixtos. Vámonos a la segunda regla, la regla de la numeración. Entonces la regla de la numeración nos dice que la numeración iniciará cuando nosotros tengamos un solo grupo éster por el carbono donde está el grupo funcional, siendo este el número 1. Si la cadena empieza y termina en lo que es un grupo éster, entonces la numeración se desarrollará tal y como se ha dicho para los ácidos, ¿no? Donde se dará o se buscará darle el número más bajo a los radicales en orden. Si existe dobles y triples enlaces, pues se va a buscar tal y como es para alquenos. Si se tienen radicales, ya sabemos que es conforme a los alcanos, que va a ser para el radical más cercano, de no ser así será en orden alfabético, sino se dará también aquel que dé la numeración más baja al sumar todas las posiciones. Ahora bien, si existen múltiples grupos ésteres unidos directamente a la cadena, se va a proceder igual a como mencionamos en los ácidos carboxílicos, de que buscaremos darle la numeración más baja a los grupos de éster. O sea que si tenemos por decir así, que al comenzar de un extremo en la cadena seleccionada alquílica, ¿va?, nos da la suma de las posiciones de los tres grupos éster, la sumamos que tenemos 3, que nos da 7, pero de la otra forma nos da 5, o sea comenzando por el otro extremo. Entonces el extremo que nos da 5, la suma es
lógicamente la numeración más baja que se dará a lo que es la cadena principal. Ahora bien, pero surge también la situación cuando los grupos, imaginémonos un éster que inicia y termina en éster, y este no tenga ningún radical, o si tiene radicales son simétricos, si tiene doble enlace es simétrico, o sea que no importa por dónde comencemos a contar, hay simetría. Entonces aquí lo que vamos a hacer es basarnos en los sustituyentes alcohólicos que tenga el grupo éster. Si es el mismo, podemos comenzar de cualquier extremo. Si no es el mismo, entonces lo haremos en orden alfabético. Por ejemplo, si nuestro éster comienza y termina en éster, pero en un extremo tiene un etil de alcohol y en el otro tiene el metil, y es simétrico en todo, entonces la numeración va a estar basada en el sustituyente del alcohol en orden alfabético. Por lo tanto, el número más bajo sería el lado del alcohol del etil, porque va con E y es antes en el alfabeto griego. Regla del nombre. Bueno, en los espiros y en los policompuestos ya sabemos, en los policiclos ya sabemos cómo va a ser la situación del orden. Ahí no vamos a tener muchos problemas. Ahora bien, la regla del nombre nos dice la regla que se nombrarán los radicales en orden alfabético siguiendo siempre el orden tal y como se ha hecho para lo que es los alcanos, que desde ya ha venido esta regla, en orden alfabético separando números por comas, número de nombre por guión, etcétera, pero que al nombre del ácido correspondiente, ya a la hora que vayamos a mencionar el nombre de la cadena, va a ser la variante. A la hora que se vaya a mencionar el nombre de la cadena, se eliminará la palabra ácido del ácido correspondiente. Se agarrará el nombre del ácido en YUPAC y no se le va a cambiar toda la terminación oico, sino que única y exclusivamente la terminación ico por ato. Ahí es donde tenemos que, si estamos diciendo ácido butanoico, ve, oico, solo vamos a quitar ico por ato. Entonces, si teníamos butanoico, butanoato. Luego, el nombre del ácido luego del nombre del ácido se pondrá o colocará lo que es la palabra de, y de ahí el nombre del radical unido al grupo funcional, que sería el nombre del alcohol en este caso, terminado en hilo. Ahora bien, si existe más de un grupo éster, o sea que tenemos un éster que inicia y termina en éster, vamos a utilizar un prefijo di que denote que hay dos grupos de éster ahí. El di se pondrá antes de la o, diciéndolo así, ¿no? Quiere decir que si tengo butanoato, hoy va a decir dioato, pero se regresará a la letra O del alcano correspondiente. O sea que recordemos que los alcanos todos terminan en O. Etano, butano, propano, ¿eh? O sea que en pocas palabras vamos a completar el nombre del alcano. Vamos a adicionar el prefijo di. Conservamos la O del ácido, porque recuérdense que era oico, para que nos quede un ejemplo nonadiato. Cuando existan más de dos grupos ésteres, si
tienen el mismo alcohol unido, solo se utilizará un prefijo que denote cantidad, como en este caso di, y diremos el nombre del alcohol, por ejemplo dimetilo. Pero si son diferentes los unidos, vamos a dar en orden los nombres de estos, como sería etilo, propilo. Ahora bien, si el ácido, o mejor dicho, si el éster no, en la numeración es simétrico, recuérdense que no vamos a dar radicales ni nada así, ¿va? Solo se pueden dar en orden alfabético los sustituyentes del alcohol. Pero si resulta ser de que se ha numerado y se han dado radicales y todo eso, ¿cómo decir a dónde está cada radical de alcohol en el éster? Fácil. Lo que se hará es que se dará la posición a donde está dicho radical de alcohol. Como por ejemplo, 7 etilo, 1 propilo. Donde el número que estoy mencionando antes de decir el radical de alcohol unido al éster no es más que el número de carbono que ocupa en la numeración el carbono del éster donde está unido ese radical de alcohol. Si los radicales son ramificados, se seguirá la regla de que se escribirán entre paréntesis el nombre completo de dicho radical. Ahora bien, existe la situación cuando tengamos lo que es radicales en la cadena que quedan como secundarios y son ésteres. Vamos a tener la situación siguiente. Cuando nosotros tengamos el radical de esta forma, donde él está unido directamente aquí a la cadena principal, y vaya acá más carbonos, como por ejemplo digamos 5 carbonos, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo vamos a decir este tipo de radicales? Vamos a decirlo de la siguiente forma. Como esto es lo que está unido directamente a la cadena principal y este es un éster y él está como radical, vamos a decir el nombre del alcohol primero. En este caso, como tiene 5, es pentano, pentil. Anexaremos la palabra oxi y de ahí carbonilo. Este es un ejemplo de cómo vamos a nombrar radicales que estén unidos en esa forma. O sea que sea un radical de éster, el que está agarrado ahí a la cadena principal, y que se va a nombrar como lo es un sustituyente. Ya, o sea que media vez veamos las palabras escritas así: pentil, oxi, carbonilo. Estamos hablando que es el radical de un éster unido a la cadena principal. Este tipo de sistema debemos de guardarlo ¿por qué? Porque es el que vamos a usar cuando el éster no sea el grupo funcional de prioridad, o sea, que él sea un radical completamente también. Pentil-oxicarbonilo. Puede ser metiloxicarbonilo o cualquiera. También nos van a surgir posiblemente radicales de la siguiente forma. Que el radical aquí está en la cadena principal, pero el éster no esté formado de esa forma.
sino que venga y el éster sea el que está agarrado a la cadena principal por el oxígeno, no por su carbono. Y bueno, vamos a usar, quiero ver, 1, 2, 3, 4, para que sea de 5 nuestra cadena. Si ven, la diferencia está radicando en esto. Este está agarrado por el carbono del éster, cuando este en realidad el carbono no es el que va a estar directamente en la cadena principal, sino que es el oxígeno. O sea que en la cadena principal está agarrado porque ahí era el alcohol, en la cadena principal. Entonces la regla nos dice que cuando veamos este tipo de radicales, estos normalmente se escriben entre paréntesis si están muy ramificados. Si no lo están, no es necesario. O sea que si tenemos un radical aquí, el nombre nos diría de la siguiente forma, así como está ahí. Vamos a decir el nombre de la cadena, como en este caso vemos 5, viene de pentano, o sea del ácido pentanoico, y lo vamos a hacer terminar en oil. Pentanoil, ¿sí? Pero le vamos a agregar la palabra oxi al final. Eso vamos a hacer, pentanoil oxi. Así va a ser cualquier radical de él. Imaginémonos que tengamos un radical aquí. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, abrimos el paréntesis. 1, 2, 3. Está en el carbono 3. 3-B entre paréntesis. Metilpentanoil oxi. Y la regla nos dice que cuando lo llevemos a la cadena principal, de esa forma va a ser escrito el radical, pero que si se puede usemos corchetes y no paréntesis. No quiere decir que los paréntesis no se puedan usar, bien, se puede. La cosa es no confundirte de quién es el paréntesis que van a usar. Son las situaciones y cuidados que vamos a tener con los compuestos que vamos a estar ejemplificando a fin de que todo lo que nos salgan, recuérdense, metiloxicarbonilo, pentiloxicarbonilo, octiloxicarbonilo, dependiendo del alcohol que esté aquí, podemos también tener el terbutiloxicarbonilo, porque está agarrado el carbono directamente en la cadena principal. Si no está agarrado, va a ser de esta forma. Vamos a hacerlo sonar en oil y le ponemos oxi. Si ven, son muchas reglas las que vamos a tener que tener cuidado. Ya dimos las reglas, comencemos a hacer ejemplos. No se preocupen que ese tipo de sistema que estamos haciendo ahí casi nunca aparece en la mayoría de compuestos que saben ponérsele a veces a los estudiantes. Aunque si tenés un docente bastante deschavetado, como dirían algunos, es posiblemente que te ponga alguno. Muy bien, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Ya vimos que tenemos que identificar cuántos grupos funcionales tenemos y quién es el grupo funcional de prioridad, porque así va a ser la regla del grupo funcional que vamos a usar y las que vamos a aplicar. Muy bien, veamos. Entonces vemos que aquí hay dos grupos, alcohol y veo un éster. Por orden de prioridad el éster es mayor que el alcohol. Eso define que es el grupo funcional de prioridad y solo veo uno en toda la cadena. Por lo tanto, a la hora que yo seleccione la cadena, lo correcto va a ser que la cadena sea
los únicos carbonos que tiene el compuesto que esté escrito. Ahora bien, la regla de la numeración se numerará dándole 1 porque no hay otro grupo éster al éster y siguiendo el orden 2, 3 y 4 en el sentido en que va la cadena. Por lo tanto, yo veo que solo hay un solo radical en la cadena que tenemos aquí. Por lo tanto, quiere decir que nuestro nombre, ahora recordemos, no va a comenzar como hacíamos con los otros compuestos, tal es el caso del haluro de ácido, que comenzamos diciendo cloruro, bromuro, porque aquí es diferente, ¿va? En el éster comenzamos diciendo toda la parte del ácido, ¿va? Con sus radicales y todo. Entonces, muy bien. Voy a comenzar diciendo que en el 3 está ese hidroxi. Y como ya no veo más, ahora me voy a recordar del ácido de 4 carbonos en UPAC. Y es el ácido butanoico. Butanoico. Dice la regla que quito ico por ato. Entonces butanoato. La palabra de. Y ahora analicemos el alcohol. Ojo, recuérdense lo siguiente. Si el alcohol no tiene nombre en sistema común, entonces el nombre de él también tendrá que ser escrito correspondientemente en sistema UPAC. Ese es el cuidado que se va a tener. Si el alcohol no tiene nombre en sistema común, también se le dará el sistema UPAC para dar su nombre. Pero en este caso veo que solo hay un carbono, viene del alcohol metílico. Entonces, de metilo. Recordemos que la regla dice que debe de terminar en hilo el nombre del alcohol. Recordemos que cuando estemos dando el sistema de nomenclatura UPAC, es el nombre de la cadena al final del alcohol la que deberá de terminar en hilo. Vamos al siguiente compuesto. Veo que el éster, recordemos que siempre tenemos que ver para dónde está viendo el éster, porque aquí normalmente los estoy escribiendo viendo para allá, pero no quiere decir que el éster no puede estar viendo para al lado contrario, para abajo, para arriba, para donde esté viendo. Tienes que ver hacia dónde está viendo el éster, porque así es más fácil de identificar cuál de los extremos es el alcohol y cuál es el que viene del ácido. El éster está viendo para allá, por lo tanto este extremo es el del alcohol y aquí está el extremo del ácido. Quiere decir que veo que el ácido viene de un aromático, del ácido benzoico. Quiere decir que como no hay sustituyentes, no necesito numerar la cadena porque no hay sustituyentes. Por lo tanto, de un solo voy a agarrar el nombre del ácido benzoico y digo benzoato, porque debe terminar en ato, de, veo solo un carbono, alcohol metílico, metilo. Volvamos a hacer lo mismo. Veo que el éster está viendo para allá. Alguno puede decir, ¿en qué distingue para dónde está viendo el éster? Fácil. Tengo que ver, siempre él va a tener un oxígeno, con 2 dobles enlaces. O mejor dicho así, con un par de enlaces doble. Entonces, vamos a ubicar no a él, sino al otro oxígeno. Eso te da la idea para dónde está viendo. Si el oxígeno está escrito hacia la derecha, entonces el éster está viendo para la derecha. Si el oxígeno está escrito hacia la izquierda, el éster está viendo hacia la izquierda. ¿Ya? Es este oxígeno el que vamos a ubicar, porque él es el que nos está indicando hacia dónde está viendo y nos está diciendo quién es el ácido y quién es el alcohol. Porque el que esté unido a él es la cadena que está como alcohol. Entonces veo que está para este lado, esta parte es el alcohol y esta parte es el ácido. Como no le veo ramificaciones ni motivo por el cual seleccionar la cadena principal al ácido, por lo tanto no es necesario hacer una numeración o la regla de la numeración. Entonces, debido a eso, de un solo nos podemos ir a dar lo que es el nombre de nuestro éster.
agarrando el ácido correspondiente, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces estamos hablando del sistema IUPAC, ácido hexanoico. Vamos a agarrar, escribir como que estuviéramos escribiéndolo completo. Hexanoico, quito oico y pongo ato de. Ahora examinémonos nuestro alcohol y veo que es un alcohol cíclico del hexano. Por ejemplo, vamos a decir ahora entonces de ciclo exilo. ¿Por qué? Porque era el alcohol exílico. Hexanoato de ciclo exilo. Vámonos entonces al siguiente ejemplo. Como podemos ver, también solo tiene un grupo funcional y veo otra vez un grupo alcohol. Y eso nos hace ver que vamos a tener que hacer numeración, porque hay un sustituyente en la cadena de la parte del ácido. ¿Por qué digo la parte del ácido? Porque veo que el oxígeno está para este lado y eso me está indicando que esta parte del alcohol. Quiere decir que la cadena principal, como no hay más ramificaciones que solo el alcohol y el alcohol no es un carbono, o sea, el OH, la cadena principal va a ser toda esa secuencia, asignándole carbono 1 al éster. Y de ahí seguimos 2, 3, 4. Eso nos hace indicativo de que tenemos 4 carbonos. Por lo tanto, nuestro éster viene del ácido butanoico, pero con un sustituyente. Entonces vamos a hacer la ubicación de los radicales. 2-hidroxi. Y ahora vamos a hacer el nombre del ácido terminado en ato. Butanoico. Quito ico y pongo ato de. Veo que solo tiene un carbono el alcohol metil. Así que tenemos el 2-hidroxi butanoato de metilo. Vámonos al último ejemplo de esta tanda. Recordémonos que traemos varios ejemplos. Aquí vamos a tener más de un video de este sistema de nomenclatura. Es que recuérdense de que en este hemos dado las reglas. En nosotros vamos a ir avanzando con ejemplos hasta llegar al más complicado. Observo de que hay dos grupos funcionales. Aquí veo un éster y aquí un aldehído. Pero el aldehído ya sabemos que es menos que un éster. Por lo tanto, sé que de un solo voy a marcar aquí así porque él no va a ser cadena principal. Él es un radical. Ahora bien, como solo hay un grupo éster, la regla me obliga a que la cadena principal comience con él y busque la más carbonada. Me vengo hacia acá porque si lo hago aquí solo tendría 3 cuando aquí hay más carbonos. Y no puedo venir de aquí y de entrarme a contar adentro del ciclo. Eso no se puede. Ya tenemos nuestra cadena principal. Es toda esta. Ahora seleccionemos el orden de la numeración. Número 1 al éster. Por lo tanto, 2, 3, 4 y 5. Recuérdense que estamos usando este tipo de diseños escalonados también porque muchos docentes se ponen a escribirlos en esta forma y no como CH2, CH3 y todo eso. También los libros saben escribir así. Entonces lo que queremos es que te acostumbres a los dos sistemas de diseño, ya sea poniendo los carbonos con los hidrógenos o en forma esquelética de esta forma. Ahora bien, esto sí tiene 3 sustituyentes. Veo este que es el formil porque está como segundo. ¿Ya? No como grupo funcional primario, sino que está como secundario. Recordemos, el formil, no le vayan a decir oxo porque oxo solamente es para cetonas. ¿Sí? Este es metil
y este ciclo se toma la C. Recuerda, si quieres saber cuáles letras son las que se utilizan para ciertas isomerías, vete a los videos de las familias anteriores donde hemos explicado cuáles se usan y cuáles no. Muy bien. Quiere decir de que acá vamos a hacer el orden alfabético con estos tres radicales, C, F y M. Yo sé que C es antes que F, pero F es antes que M, por lo tanto va primero C. Decimos entonces 3 ciclo, veo que tiene 5 carbonos, pentil. Ahora vamos con el siguiente que sería la F y está en el carbono 5. 5 formil. Y ahora el último radical que sería el metil y está en el carbono 2. 2 metil. Y ahora el nombre del ácido terminado en ato. 5 carbonos. Viene del ácido pentanoico. Entonces, pentanoico. Ahora le pongo ato para decir pentanoato. De. Veo que el alcohol solo tiene un carbono, por lo tanto, tiene alcohol metílico. Entonces, pentanoato de metilo. Ese sería el nombre de nuestro éster. Tenemos el 3-ciclopentil, 5-formil, 2-metilpentanoato de metilo. Traigamos otro grupo de éster para ejemplificar. Vaya que tenemos la siguiente tanda de ejemplos. Vamos a comenzar de abajo para arriba. Como podemos ver, tenemos un éster diéster, porque veo aquí un grupo de éster y aquí el otro. Otra situación que podemos estar viendo es que la parte del alcohol vemos que es la misma. La cadena lógicamente va a comenzar y terminar en el grupo éster, pero no vemos ninguna ramificación en lo que es la cadena principal. Entonces, esto quiere decir de que que no es necesario enumerar. ¿Por qué? Porque no hay radicales, tampoco hay un orden en específico porque los radicales son el mismo y no hay necesidad de identificar quién es el carbono 1, quién es el carbono 2. Ahora, si al menos los alcoholes en el éster fueran diferentes, sí tendríamos que hacerlo. Pero estamos viendo que es el mismo alcohol. Así que no es necesario hacerlo. Ahora bien, vamos a dar el nombre entonces de un solo porque no hay necesidad de enumerar ni de nada. Este viene del del ácido propanodioico. Por lo tanto, también va a sonar así nuestro éster. Propano dioico. Entonces dejo la O, quito ico y pongo ato. Propanodiato de. Aquí es donde viene la situación. Como la parte del alcohol es el mismo, solo vamos a utilizar el prefijo que diga que hay 2, o sea, di. Y como es el mismo, solo vamos a decir una vez nada más el nombre del alcohol. 2 carbonos etano, viene el alcohol etílico, por lo tanto, etilo. Entonces tenemos el propanodiato de dietilo. Vámonos al siguiente ejemplo. Vemos que el compuesto tiene 2 grupos funcionales. Y uno de ellos es un haluro de ácido. Ya vimos que en este caso tenemos un haluro de ácido y un éster.
pero sabemos que el haluro de ácido es de menor prioridad que el éster, por lo tanto, el éster se vuelve la cadena principal y a la familia de prioridad. Si yo vengo para acá, veo que solo abarco 1, 2, 3, 4 carbonos. Estoy seleccionando la cadena ahora. Pero si me vengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Encuentro dos cadenas en la cual una tiene 7 carbonos. Por lo tanto, la cadena principal va a ser la cadena de 7. Quedándome como radical el haluro de ácido y este radical. Este tiene 2 carbonos, es etil. Este tiene un carbono, es metil. Pero este, ya sabemos que la regla nos dice que cuando está como secundario, vamos a decir, en este caso, clorocarbonil. Vamos a tomar la C como la letra de prioridad para ordenarlo. Entonces, dado que él es con C, él iría primero, Va a ir primero este, después la E y por último la M. Quiere decir que nuestro nombre va a comenzar de la siguiente forma. Vamos a enumerar nuestra cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordemos que el carbono 1 siempre va a ser el éster, porque es el grupo de prioridad. Ahora bien, quiere decir que va a ser en el 4 está este radical. Y le vamos a decir, dijimos, clorocarbonil. Vamos al siguiente que sería la E, etil. Y de ahí al siguiente que sería el 5, metil. Y ahora vámonos al ácido correspondiente. Vemos que tiene 7 carbonos. Por lo tanto, viene del heptano, que terminaría en heptanoico. Quitamos ico y ponemos ato, heptanoato de, y vámonos al lado de nuestro alcohol. Como no tiene ramificaciones ni nada y solo tiene un carbono, viene el alcohol metílico. Por lo tanto, terminado en hilo, metilo. Entonces, heptanoato de metilo. Vámonos al siguiente ejemplo. Veo 3 grupos funcionales. Estoy viendo aquí el grupo de alcohol, un aldehído y veo un éster. Significa que el aldehído es más que el alcohol, pero el éster es más que ellos dos. Por lo tanto, la cadena principal va a ser basada al éster. Este va a quedar como radical este y este. Quiere decir que la cadena principal va a ser esta, donde no se va a tocar como parte de la cadena al carbono del aldehído, porque el aldehído por completo nos va a quedar como un radical. Ahora bien, la numeración ya sabemos que lógicamente va a comenzar por el éster. Nuestra cadena tiene 4 carbonos. Los radicales son hidroxi, formil y metil. Pero por el orden alfabético sabemos que F es antes que H y H antes que M. Por lo tanto, nuestro nombre va a comenzar con el radical del aldehído. 4-formil. En el carbono 3 está el hidroxi. En el 4 está el metil. Y ahora tenemos que darle el nombre del ácido correspondiente terminado en ato. 4 carbonos. Ácido butanoico. Butanoato de, veo 2 carbonos, alcohol etílico, entonces etilo. Recuerden que esto va en continuación, lo que pasa es que me va a costar escribir hasta allá y siempre me voy a pasar abajo. No va guión ni nada, va de corrido. Entonces tenemos el 4-formil, 3-hidroxi, 4-metilbutanoato de etilo. Ahora bien, vamos al siguiente ejemplo.
vemos que es un cíclico y que el único grupo funcional presente es el éster y está agarrado del ciclo. Por lo tanto, el ciclo es la cadena principal y el carbono 1 va a ser el carbono donde está agarrado el éster. Vamos a buscar el sentido de forma de darle el número más bajo al radical que está en el anillo del cíclico. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Quiere decir que en sentido antihorario cumple con tener el número más bajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos un ciclo de 6. Así que nuestro nombre comenzará con el radical que sería 3-metil. Y como ya no hay más, hoy vámonos a dar el nombre de nuestro ciclo, que sería ciclo hexano. Recuérdense que decimos el nombre del ciclo como alcano completo. Y de ahí le agregábamos la palabra carboxílico. Entonces ahora en carboxílico es donde vamos a hacer el cambio. Y en vez de decir carboxílico, hoy diremos carboxilato. Entonces vamos a poner carboxilato de, y analicemos la parte del alcohol, veo que solo hay un carbono. Viene el alcohol metílico, entonces metilo. Como ven, tenemos el 3-metil ciclohexano carboxilato de metilo. Nos vamos a quedar hasta aquí con los ejemplos para venir en la siguiente entrega y continuar con los ejemplos de los ésteres. Recordarles siempre que al final, abajo de este video, ustedes descienden el texto de la breve descripción y encontrarán los enlaces hacia todos los videos subidos a este subcanal en lo que es el sistema de nomenclatura orgánica. Recordarles siempre que puedes suscribirte a nuestro canal, es gratuito. Recuerden que para todo canal es gratuito la suscripción para poder estarnos apoyando. No olviden dejar su like si es que este video les gusta. También pueden dejarnos comentarios. Pueden dejar escrito en comentarios problemas que ustedes quieran que se resuelvan. Y estaremos haciendo videos donde se estarán subiendo esas resoluciones para que queden también para no solamente para la persona que lo está solicitando en el momento, sino que va a quedar como parte de los videos de ejemplos, guías y demás cosas resueltas que le van a servir a futuro a muchos más estudiantes. Recuerda activar la campanita para que cada vez que se suba un video y estás suscrito a nuestro canal, recibas el aviso de que se ha subido un nuevo video y puedas ver la nueva información que traemos en tu canal. Nos vemos entonces hasta el próximo video.